Y cuando digo que quiero ser parte de la audiencia es porque quiero escuchar de viva voz parte de la historia de Monte Sinaí, ya que yo llegué en el año 2001 aproximadamente. O sea que soy parte de la mega historia de Monte Sinaí. Amén. Y estas son preguntas muy, muy interesantes que había entre los hermanos, entonces hizo una compilación de estas preguntas. Y la primera pregunta es para hermana Dina. Hermana Dina, bendiciones. ¿Estás lista? Amén. ¿Se acuerda de todo? ¿Se acuerda desde el principio? Yo creo. Yo creo que todo está tan fresco en la mente como si hubiera sido ayer. Y la pregunta es esta, hermana Dina. ¿Pudiera usted explicarnos cómo fue el llamado de Dios para su esposo? ¿Quería usted ser parte de este llamado, ya que sabemos que no es difícil, primero, no es fácil, primero ser pastor? Y es difícil ser esposa de un pastor. Así es que podría usted platicarnos un poquito cómo fue el llamado de Dios para nuestro amado pastor Ozzy. Bueno, voy a tratar de dejar de temblar. Eso empezó hace más de 24 años, ¿verdad? Claro que sí. Recuerdo que una de las cosas que yo decía es, nunca me voy a casar con un pastor. ¿Cuál es el dicho que dice? Nunca digas nunca. Nunca digas de esta agua no beberé, ¿verdad? Y yo crecí en un hogar cristiano, ya muchos de ustedes conocen un poco mi historia, pero no se trata de mi historia, ¿verdad? Pero yo crecí viendo lo difícil que es el trabajo de un pastor. Siempre me gustó estar muy cerca de la esposa del pastor y siempre me gustó estar muy involucrada. Siempre tenía ese deseo muy fuerte de trabajar el Señor desde niña. El Señor, yo amaba al Señor y tenía el deseo de trabajar para el Señor, para lo que Él quisiera, pero no casarme con un pastor. Y de verdad yo no me casé con un pastor, porque cuando nosotros nos casamos, mi esposo no era pastor. Y después que nació Dani, después que nació tenía unos meses de haber nacido, y me decía, siento un fuego que me quema, estoy sintiendo el llamado del Señor. Y decía, no, Señor, quítale ese fuego, por favor. Quítale ese fuego. No, yo no quiero que él sea pastor. Y de verdad que yo al principio estaba muy rebelde y decía, yo no estaba dispuesta a esa vida de sacrificio, ¿verdad? A esa vida de que mi esposo fuera pastor. Y bueno, fueron pasando los días y no, el Señor no le quitó ese fuego que decía que él sentía. Siento un fuego que me consume en mi corazón, decía. Siento un llamado del Señor. Le digo, sí, en la iglesia podemos trabajar de lo que nos pongan, de lo que sea, pero no de pastor. Y bueno, llegó un momento que el Señor empezó a trabajar en mí. Y decía, Señor, por favor, quítaselo, Señor. Yo no quiero que sea pastor, Señor. Yo no quiero, por favor, Señor, no quiero. Yo te prometo que yo estoy aquí para seguir trabajando como tú quieras. Yo me quiero involucrar en lo que tú me pidas, Señor, en lo que sea que haya necesidad. Yo estoy dispuesta, Señor, pero menos a eso, Señor. Y no, la verdad que el Señor no le quitó el fuego. El Señor no le quitó ese deseo que él sentía para trabajar, sino que más se lo fue poniendo cada vez más fuerte. Y entonces fue donde el Señor empezó a trabajar en mí, ¿verdad? Empezó a trabajar en mí y sabemos que todos nosotros como cristianos muchas veces nos hacemos los rebeldes, ¿verdad? Nos hacemos, no, yo no quiero eso. Hasta que tenemos que decirle, Señor, aquí está, me rindo lo que tú quieras, Señor. Cambia mi corazón. Entonces le empecé a decir al Señor, ok, Señor, si esto es lo que tú quieres, yo me rindo, Señor. Pero ayúdame, cambia mi corazón, transfórmame prepárame, porque yo no me siento y no quiero. Muchas veces es porque no queremos. No quiero creo estar preparada, ni quiero que me prepares para este llamado, Señor. Pero fue algo bien difícil y algo de lo que yo no aprobaba, como les estoy contando, ¿verdad? Pero muchas veces el Señor lo que quiere de nosotros es que digamos, sí, Señor, aquí estoy. Yo no sé, no quiero, no puedo, tengo miedo, pero aquí estoy, Señor, ayúdame. Y
Contesta eso a la pregunta porque no me quiero pasar. Muy bien. Muy bien, contesta muy bien la pregunta, incluyendo la segunda que decía, quería usted ser parte de ese llamado. Obviamente es más que nada es el miedo a la responsabilidad, ¿verdad? La siguiente pregunta es para los tres, hermana Dina, hermana Chela y Dani. ¿Es duro ser madre, esposa e hijo de un pastor? Pregunta para cada uno de ustedes. Bueno, yo empiezo. Yo no conozco vida afuera de eso, o sea, toda mi vida mi papá ha sido un pastor y hemos estado en el ministerio, o sea que yo no conozco la vida aparte de estar en la iglesia, o sea que para mí es una bendición, para mí no es difícil porque es la vida, no sé, ¿se puede explicar bien? O sea, ¿lo entienden bien? Que como no conozco lo que está fuera de estas paredes, por decir, para mí no es difícil, para mí siempre fue la vida como crecí desde niño y para mí para mí, y no lo digo para agrandarme, pero o sea, gracias al Señor, siempre lo disfruté, siempre como crecí en estas paredes aquí, siempre ha sido como casa y no me aburro, no es difícil para mí. Es difícil ser madre de un pastor, hermana Chela. Bueno, sí, la verdad que sí. Es difícil porque a pesar que él estaba casado, como dice Dina, ¿no? Uno vive lo que está pasando, sobre todo cuando comenzamos, pues creo que éramos un grupo pequeño y estábamos todos muy involucrados en el trabajo de la iglesia, ¿no? Entonces, ver el sacrificio, cuánto costó salir adelante, ¿no? Es un recuerdo hermoso, maravilloso, que yo le decía a Osi las otras noches, me desvelé y por mi mente comenzó a pasar el comienzo, cómo fue. Realmente pasé una noche bien mala porque me dieron las 5 de la mañana y no podía dormir porque de un comienzo me llevaba a otro, ¿no? Donde comenzamos en un apartamento, como muchas veces él lo ha dicho, seguimos en un tráiler, después en un local y después seguimos adelante, ¿no? Porque hay otras preguntas que voy a contestar también algo sobre esto. Sí, es duro porque yo sé lo difícil que es para verlo, cómo sufre él, ¿no? Cuando pasan cosas dentro de la iglesia. Ustedes lo ven que muchas veces él llora y a veces me siento mal de verlo así, pero él es así, me dijo una hermana. No lo cambie, hermana, porque es lindo ver a un pastor así, me dijo. No es fácil, Pedro, no es nada fácil. Yo sé, hermana Chela. Comparte. Yo sé, eso, sobre todo cuando el pastor tiene que pasar por situaciones difíciles o enfrentar situaciones difíciles donde él tiene una gran responsabilidad. Y usted tiene que estar siempre como madre vigilante y amorosa, teniendo cuidado de al fin su hijo, ¿verdad? El pastor, sí, pero al fin su hijo. Y de Dani lo entendemos porque, bien lo dijo, no ha conocido otra vida. Entonces para él no es duro porque nuestros hijos cuando han nacido en cuna cristiana lo pueden entender. Ahora usted, hermana Dina, es difícil ser esposa del pastor, es duro tener que lidiar con esposo y pastor a la vez. ¿En qué momento hay tal distinción? Porque el pastor es el pastor y a veces nosotros no alcanzamos a distinguir que también es esposo, que también es hijo y que también es padre.
y no tenemos esa capacidad para poder entender que el pastor sufre y tiene necesidades, tiene problemas, no tan solo en la tarea que el Señor le ha encomendado, que es bastante difícil, pero también las tareas propias de su liderazgo en su hogar. Es duro ser esposa del pastor a la vez. De verdad que sí. Me recuerdo hace muchos años que Michelle tendría 5 años, algo así. Y me viene y me dijo, hermana Dina, ¿cómo se siente ser the first lady? Yo le digo, mamá, yo no soy the first lady. Ella me estaba comparando como la esposa de un presidente. Le digo, no, mamá, yo soy igual que todas las hermanas aquí. Igual, mi deseo es grande de trabajar para el Señor. Pero de verdad que no es fácil porque así como él es pastor, él es esposo, él es padre, ¿verdad? Y entonces ha sido un poco difícil para mí al principio cuando los muchachos estaban chiquititos. Una de las cosas bien difíciles para mí, como en el lado de la familia, en el lado como mamá por mis hijos, era los domingos a la noche. Yo siempre decía, es injusto, los niños cristianos no tendrían que tener escuela los lunes. Porque nosotros de aquí nos íbamos 10, 11 de la noche y yo los miraba por allá que ya se me andaban durmiendo y yo decía, ay, hay que llegar a la casa, ponerle pijama, hay que hacer, y a mí me dolía en el corazón que mis niños se iban a acostar tarde, ¿verdad? Pero una de esas cosas que se me hizo difícil a mí como esposa de pastor, y obviamente que la responsabilidad ministerial que él carga de una manera la cargo yo, ¿verdad? Emocionalmente y de una manera no cercana, porque pues lo que a él le afecta positivamente y negativamente me afecta a mí también, ¿verdad? Acerca del trabajo del ministerio. Y yo creo que al principio una de las cosas más difíciles para mí como esposa de pastor eran las críticas hacia él. Para mí, como esposa de pastor, eran una de las cosas más difíciles. Faltaba que el Señor trabajara en mí, ¿verdad? Faltaba que el Señor me fuese dando madurez, que no lo digo que le ha alcanzado nada, ¿verdad? Pero son cosas que sí afectan, pero no de la manera de antes, no al principio, cuando yo me tomaba todas las críticas negativas y positivas, me las tomaba muy personal, ¿verdad? Como contra mí, ¿verdad? Porque una de las cosas que yo pienso como mujer y como madre, que no le tocan a sus hijos, ¿verdad? Y tampoco que le toquen a sus esposos. Pero el Señor va dando esa madurez, el Señor va dando que eso es parte del paquete, eso es parte del llamado, ¿verdad? Que los ataques negativos, positivos, eso es parte de a lo que el Señor lo ha llamado. Y como yo les dije al principio, yo no estaba dispuesta a ese sacrificio, yo no quería eso, yo le decía al Señor, no. Pero después el Señor fue cambiando mi corazón, fue cambiando mi actitud, y el Señor sigue trabajando en mí. Todavía me falta bastante, ¿verdad? A mí, para que yo llegue a que el Señor me siga cambiando y me siga transformando. Pero no es fácil. No es fácil, definitivamente. Es una tarea que el Señor nos ha encargado, pero que en sus promesas nos dice que tendremos recompensa por esas dificultades que pudimos haber pasado dentro del ministerio. Ahora, otra pregunta muy interesante. Hace un tiempo yo escuché el testimonio de un pastor que recibió en su oficina a un miembro de la iglesia, el cual le exigía, vamos a decirlo de esta manera, que tuviera un tiempo con él para consejería, para hablar de los problemas que este miembro de la iglesia tenía. Sin embargo, en el día que este miembro le reclamaba, le decía el pastor que no, que esa fecha él tenía algo muy, muy importante que hacer. Entonces el miembro de la iglesia salió un poquito molesto para
por coincidencia